Mi hermana mayor me humilló frente a los capataces, diciendo que yo era una garrapata. Mamá solo asintió. Pero cuando leí en voz alta el documento que la abuela me dejó, mamá casi se desmaya. «Largo de mi rancho», gritó mi hermana mayor, con esa voz aguda y destemplada que siempre usaba cuando quería fingir autoridad frente a extraños. Su dedo índice, decorado con una manicura francesa impecable de acrílico, señalaba temblando hacia la gran puerta de hierro forjado que separaba nuestra propiedad de la carretera polvorienta de los Altos de Jalisco. El sol del mediodía caía a plomo sobre nosotros, haciendo que el aire vibrara con el calor. Yo me quedé quieta, anclada al suelo como uno de los viejos mezquites que bordeaban el camino. No parpadeé. Solo sentí el peso familiar, casi reconfortante, de la carpeta de plástico rojo bajo mi brazo derecho y una calma fría, metálica, que recorrió mi columna vertebral, silenciando el latido acelerado de mi corazón. A mi lado, el polvo se levantaba en pequeños remolinos. Mi madre, Hortensia, estaba junto a mi hermana, abanicándose nerviosamente con un abanico de encaje negro, evitando mi mirada a toda costa, como si yo fuera una mancha de grasa imposible de quitar en un mantel de seda importado. Detrás de ellas, formando una media luna silenciosa, estaban los 30 peones del rancho, hombres con sombreros gastados por el sol y mujeres con rebozos, personas que me habían visto crecer, que me habían enseñado a ordeñar vacas antes de que aprendiera a escribir, y que habían curado mis rodillas raspadas cuando mi madre estaba demasiado ocupada eligiendo vestidos para mi hermana. Sonreí. No fue una sonrisa de alegría. Fue una sonrisa pequeña, apenas un levantamiento casi imperceptible de la comisura de los labios, pero fue suficiente para que el aire se congelara, más frío que una noche de invierno en el desierto. Mamá, dije suavemente, ignorando los gritos histéricos de mi hermana que seguían rebotando en las paredes de la hacienda. ¿No viste la fecha de 2021 en mi escritura? La cara de mi madre pasó del bochorno rosado al terror absoluto, drenándose de color en un segundo, hasta parecer una de las figuras de cera de la iglesia del pueblo. Pero antes de contarles cómo esa simple frase hizo que mi hermana, la gran Berenice, cayera de rodillas en el polvo rojo de Jalisco, tengo que llevarlos al principio de esta semana infernal. Al momento exacto en que entendí que la sangre te hace pariente, pero la lealtad, y solo la lealtad, te hace familia. Mi nombre es Mireya. Tengo 32 años, las manos callosas y la piel bronceada por el sol implacable del campo. Soy médico veterinario y administradora del rancho La Esperanza. Y si hubieran visto mi vida desde fuera, habrían pensado que solo soy la empleada glorificada de mi propia familia, la sombra que trabaja para que otros brillen. Todo comenzó hace 7 días, con el sonido lúgubre de las campanas de la parroquia de San Miguel repicando a duelo. El día del funeral de mi abuela Socorro, la matriarca indomable de nuestra familia, el cielo sobre Jalisco estaba de un gris plomizo, pesado y opresivo, como si el mismo Dios estuviera conteniendo la respiración por respeto. El aire estaba saturado con el olor dulzón y mareante del cempasúchil y la tierra mojada por la lluvia de la noche anterior. Mientras yo corría de un lado a otro como una exhalación, asegurándome de que los arreglos florales monumentales estuvieran en su lugar exacto, de que hubiera suficiente café de olla con canela y piloncillo humeando en las ollas de barro, y de que los becerros hubieran sido alimentados antes de que la multitud de dolientes inundara el patio, mi hermana Berenice hizo su gran entrada triunfal. No llegó en el autobús del pueblo, ni conduciendo su propio coche. Llegó en un Uber Black, un sedán de lujo negro y brillante que contrastaba violentamente con el entorno rural, traído directamente desde el aeropuerto de Guadalajara. El chofer, un hombre joven que miraba con desconfianza el camino de tierra, se apresuró a abrirle la puerta. Berenice bajó del auto como si estuviera pisando una alfombra roja en Canes en lugar de la grava y la tierra suelta de un rancho ganadero. Berenice, de 36 años, mi hermana mayor. La que siempre había odiado el rancho con una pasión visceral. Se había mudado a la Ciudad de México hace 15 años con el sueño de ser actriz, luego pasó a ser modelo de catálogo, y ahora, según su biografía de Instagram llena de filtros, era una lifestyle influencer y coach de vida. Llevaba un vestido negro de diseñador, ceñido al cuerpo, que probablemente costaba más de lo que ganaban nuestros trabajadores en un año entero de labor de sol a sol. Sus ojos estaban ocultos tras unas gafas de sol enormes de marca italiana,
perfectas para ocultar la total falta de lágrimas, y en los pies llevaba unos tacones de aguja vertiginosos que se hundían cómicamente en la tierra blanda del patio con cada paso que daba. ¡Ay, no! ¡Maldita sea! Chilló apenas puso un pie en el suelo, mirando sus zapatos con una mezcla de horror y asco. Mireia. ¿Por qué diablos no mandaste a alguien a pavimentar esta entrada? Mis Lowbotins son de suela roja, se van a arruinar con este lodo asqueroso. Yo me detuve en seco. Me limpié las manos en mis pantalones de mezclilla, tratando de quitarme una mancha invisible. Acababa de ayudar a una vaca primeriza con un parto distócico esa misma madrugada, jalando al becerro con mis propias fuerzas mientras el mundo dormía. Aunque me había bañado y restregado con jabón de lejía, sentía que el olor acre y dulce al mismo tiempo del establo, del líquido amniótico y del desinfectante yodado aún se aferraba a mi piel y a mi cabello. Llevaba mis botas de trabajo, las mismas botas de cuero marrón que usaba todos los días, raspadas en las punteras, con las suelas desgastadas y cubiertas de una capa fina de polvo que ya era parte de mi ADN. Bienvenida a casa, Berenice, dije, tratando de mantener mi voz neutral, ignorando su queja superficial. El ataúd de la abuela está en la sala grande. La gente ya está rezando el segundo misterio. Ella ni siquiera me miró. Sacó su iPhone de última generación, buscó el ángulo perfecto donde la luz difusa del día nublado le favoreciera los pómulos, y comenzó a grabar una historia para Instagram. Su voz cambió instantáneamente, bajando una octava, volviéndose suave, quebrada y trágica, una actuación digna de un premio Ariel. Hola, mis amores, chicos, hoy es el día más triste y oscuro de mi vida. Mi abuelita Socorro, mi segunda madre, mi inspiración, se ha ido al cielo a cuidarnos. Mi corazón está roto en 1000 pedazos, no sé cómo voy a seguir sin su luz, hizo una pausa dramática, se llevó la mano al pecho, se limpió una lágrima imaginaria con la punta del dedo para no arruinar el maquillaje, y cortó el vídeo. En cuanto bajó el teléfono, su rostro volvió a la expresión de fastidio y aburrimiento habitual, como si se hubiera quitado una máscara. Uf, qué calor húmedo hace aquí, es insoportable. Se me va a esponjar el pelo. Mamá, ¿dónde está mi abanico? Mamá. Mi madre, Hortensia, salió de la casa corriendo al escuchar la voz de su primogénita. A sus 62 años, mi madre aún conservaba esa belleza altiva y fría de su juventud, pero sus ojos siempre tenían un brillo de ansiedad, buscando perpetuamente la aprobación de Berenice. Aquí está, mi vida, mi reina, aquí está, dijo mamá, entregándole un abanico de sándalo y acomodándole un mechón de cabello rebelde detrás de la oreja. Pobrecita mía, el viaje debió ser agotador. Ven, mi amor, siéntate aquí en la sombra del corredor, no te vayas a insolar o a deshidratar. ¿Quieres una Coca Light bien fría? Yo me quedé parada allí, en medio del patio, invisible como un poste de la cerca. Nadie me preguntó si estaba cansada, a pesar de que las ojeras marcaban mi rostro como moretones, testimonio de que no había dormido en 3 días cuidando a la abuela en su lecho de muerte, dándole agua con una esponja y sosteniendo su mano mientras daba el último suspiro. Nadie me preguntó si tenía hambre, o si necesitaba un abrazo. Mireia, la voz de mi madre cortó mis pensamientos como un látigo de cuero, ¿por qué sigues con esas botas horribles? Por el amor de Dios, hija. Ya van a llegar los socios ganaderos de tu papá, el alcalde y los vecinos importantes. Vete a cambiar inmediatamente. Pareces un peón, no una hija de la familia García. Me das vergüenza. Sentí el calor subir a mis mejillas, no de vergüenza, sino de una ira lenta que llevaba años acumulándose. Mamá, tengo que revisar la bomba de agua del pozo 3 antes de que termine el rosario, está fallando por la variación de voltaje y necesitamos agua para los baños de tanta gente, expliqué, tratando de mantener la calma, apretando los puños a mis costados. Siempre hay una excusa para andar sucia y desaliñada, replicó Berenice, mirándome de arriba abajo con un desdén absoluto, arrugando la nariz. Por eso sigues soltera a tu edad, hermanita. A los hombres de verdad les gustan las mujeres femeninas, que huelen a Chanel y a rosas, no a estiércol de vaca. Tragué grueso. Quería gritarles.
Quería decirles que ese estiércol era lo que pagaba sus tarjetas de crédito American Express. Quería decirles que mientras Berenice estaba en spas en la colonia Condesa haciéndose faciales de oro, yo estaba aquí, levantándome a las 4 de la mañana, con frío y lluvia, para negociar precios de forraje y pelear con proveedores. Pero la voz de la abuela Socorro resonó en mi cabeza, clara como si estuviera parada a mi lado. La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce, mija. No gastes pólvora en infiernitos. Voy a checar la bomba, dije, dando media vuelta bruscamente para que no vieran mis ojos aguados. Mientras me alejaba hacia los cuartos de máquinas, el viento me trajo fragmentos de la conversación de Berenice con una de nuestras tías ricas que acababa de llegar envuelta en pieles sintéticas. Sí, tía, es una tragedia espantosa. Pero te juro, por la memoria de la abuela, que voy a cambiar todo esto. En cuanto se lea el testamento el sábado, voy a convertir este lugar en un glamping de lujo. Imagínate, domos geodésicos transparentes para ver las estrellas, un spa holístico con temazcal, retiros de yoga. Ya basta de vacas apestosas y moscas. Este lugar es una mina de oro mal aprovechada por gente sin visión. Me detuve en seco. Mis manos se cerraron en puños tan fuertes que mis uñas se clavaron en las palmas, casi sacando sangre. ¿Glamping? ¿Spa? ¿Deshacerse de las vacas? Este rancho había sido la vida de mi abuelo, de mi abuela, y la mía. Cada poste de la cerca, cada árbol, cada animal tenía un nombre y una historia. Sentí una mano pesada y callosa en mi hombro. Era don Rogelio, el capataz. Un hombre de 65 años con la piel curtida por el sol hasta parecer cuero viejo y un bigote blanco espeso que imponía respeto. Él me había enseñado al azar, a montar, y a entender el silencio del campo. Había sido como un padre para mí, mucho más que mi propio padre que había fallecido hacía años. No la escuche, patrona, susurró don Rogelio, usando el título que mi madre y mi hermana jamás me darían, un título que hay que ganarse con sudor. El perro ladra, pero es el dueño el que tiene la llave del portón grande. Ella cree que ya es la dueña, don Rogelio, murmuré, sintiendo las lágrimas de impotencia picar en mis ojos. Mamá le ha dicho toda la vida que todo esto será para ella porque es la mayor, la bonita, la que triunfó en la capital. Don Rogelio escupió al suelo con desprecio, un gesto seco y definitivo. Triunfar no es salir en fotos bonitas, niña. Triunfar es saber que si una vaca se enferma a medianoche, uno se queda en el establo velando su sueño. Usted es la que tiene la tierra en las venas, no ella. Doña Socorro lo sabía mejor que nadie. La abuela ya no está, dije, y al decirlo, la realidad me golpeó de nuevo como un mazo. Mi protectora, mi única aliada en esta casa de locos, se había ido para siempre. Doña Socorro era vieja, pero no tonta, dijo don Rogelio, ajustándose el sombrero y guiñándome un ojo bajo el ala ancha. Tenga fe, niña. Y lávese la cara con agua fría. Hoy despedimos a una reina, y usted debe caminar con la cabeza alta, como la princesa heredera que es. No les dé el gusto de verla quebrada. Me sequé los ojos con el dorso de la mano sucia, dejando un rastro de polvo en mi mejilla. Tenía razón. Hoy no era día para rendirse. Pero mientras caminaba hacia el cuarto de bombas, escuchando el murmullo de los rezos a lo lejos, no pude evitar que los recuerdos me asaltaran. No era la primera vez que me sentía como la intrusa, la cenicienta sin hada madrina, en mi propia casa. Llevaba toda una vida acumulando cicatrices invisibles en lo que yo llamaba, en mis momentos más oscuros, mi museo del dolor. Esa noche, después de que el último rosario fue rezado, después de que se sirvieron los tamales y el atole, y los invitados se fueron dejando un silencio sepulcral en la casa, me escapé al establo viejo. Era mi refugio, mi santuario. El olor a paja seca, a cuero y el sonido rítmico y suave de los caballos masticando siempre lograban calmar mi ansiedad. Me senté en un fardo de heno, con la espalda contra la madera rugosa, y dejé que mi mente viajara atrás, abriendo las puertas oxidadas de ese museo privado de humillaciones. La primera exhibición en mi Museo del Dolor, la más vívida, databa de mis 15 años. En México, la fiesta de quinceañera es sagrada. Es el rito de paso,
el momento en que una niña es presentada a la sociedad como mujer. Recuerdo la fiesta de Berenice, 4 años antes que la mía, como si fuera una película en Technicolor. Mis padres tiraron la casa por la ventana, literalmente. Alquilaron el Salón Imperial, el más caro y exclusivo del pueblo vecino. Contrataron una banda de viento famosa que cobraba en $. Le compraron un vestido rosa pastel, vaporoso, traído de una boutique de novias en Estados Unidos, lleno de cristales Swarovski. Hubo una cena de 3 tiempos, crema de nuez, lomo mechado y pastel de 3 leches gigante. Recuerdo a mamá llorando de orgullo al verla bajar las escaleras, diciendo a todos los micrófonos del videógrafo: es la joya de la familia, mi princesa de piel de porcelana, mi orgullo. Berenice brillaba, rodeada de chambelanes guapos, siendo el centro del universo. Cuando llegó mi turno, 4 años después, la economía del rancho no estaba en su mejor momento por una sequía, o eso fue lo que me dijeron para justificarlo. Mireia, mija, hay que ser realistas, me dijo mamá una tarde en la cocina, mientras pelaba chiles poblanos sin mirarme. No podemos gastar tanto dinero. Además, hizo una pausa, dejando el cuchillo sobre la mesa y mirándome con esa mezcla de lástima y crítica destructiva que me hacía sentir diminuta. Seamos honestas, hija. El rosa no te queda. Tu piel es muy morena, prieta, como la familia de tu papá. Si te ponemos un vestido ampón y brillante, vas a parecer un tamal mal amarrado. O una mosca en leche. No tienes el porte de tu hermana. Esas palabras se clavaron en mi pecho más profundo que cualquier cuchillo. Tamal mal amarrado. Terminé con una misa sencilla en la capilla del rancho y una comida en el patio de la casa con barbacoa y arroz. No hubo banda famosa, solo un estéreo con bocinas que fallaban. No hubo vestido de diseñador, sino uno beige que mi tía cosió y que me quedaba grande de los hombros, haciéndome ver encorvada. Berenice, que ya tenía 19 años y se sentía una celebridad local, se pasó toda mi fiesta coqueteando con los pocos chambelanes que vinieron y riéndose de mi maquillaje con sus amigas. Ay, hermanita, no te preocupes, me dijo ese día, acercándose con una copa de sidra en la mano y dándome un abrazo falso frente a las cámaras. No todos nacieron para brillar y ser estrellas. Alguien tiene que ser el soporte, la base, ¿no? Alguien tiene que quedarse a cuidar a los viejos. El soporte. Esa palabra se me grabó a fuego. Yo era la estructura, los cimientos enterrados en la tierra que nadie ve ni aplaude, mientras ella era la fachada pintada y decorada. El segundo recuerdo, más doloroso y físico, ocurrió hace 5 años. Fue el día del incendio. Una noche que todavía me despierta con pesadillas de humo y calor. Berenice había traído a un grupo de amigos, artistas e influencers de la ciudad para un fin de semana de fiesta en el rancho. Querían vivir la experiencia rústica. Se emborracharon con mezcal caro, pusieron música electrónica a todo volumen que asustaba a los animales y, en su estupidez, decidieron hacer una fogata bohemia cerca de las caballerizas, a pesar de que les advertí 3 veces, rogándoles, que el viento de octubre estaba fuerte y la paja muy seca. «¡Qué aburrida eres, Mireia!», me gritó ella, balanceando una botella de tequila en la mano y riéndose con un chico de pelo largo. «Deja de jugar a la capataz amargada. Es mi casa también y hago lo que quiero. Vete a dormir, aguafiestas». Me fui a mi cuarto con un nudo en el estómago. A las 2 de la mañana, el olor acre a humo me despertó de golpe. Cuando salí al patio en pijama, el cielo estaba teñido de naranja. Las llamas ya estaban lamiendo la madera vieja del establo principal, rugiendo como una bestia hambrienta. Los caballos relinchaban con un terror que helaba la sangre, golpeando las puertas de los boxes con sus cascos. Berenice y sus amigos estaban en el jardín, gritando histéricos, grabando con sus celulares o corriendo en círculos inútiles. Estaban paralizados por el miedo o demasiado borrachos para reaccionar. Nadie hacía nada. No lo pensé. El instinto fue más fuerte que el miedo. Corrí hacia el fuego descalza. Don Rogelio y los peones venían corriendo desde sus casas al otro lado del terreno, pero estaban lejos. Entré al establo envuelto en humo negro y denso.
El calor era insoportable, sentía que se me derretían las pestañas. Logré abrir 3 puertas, dejando salir a los animales que corrieron despavoridos hacia la noche. Pero la última puerta, la del rayo, el caballo semental favorito de mi abuelo, estaba atascada por el calor que había dilatado el metal. El animal estaba loco de pánico, sus ojos blancos rodando en sus órbitas. Luché con el cerrojo hirviendo. La piel de mis manos chisporroteaba. Una viga de madera ardiendo cayó sobre mi brazo derecho, golpeándome y quemándome la carne. Grité de dolor, un grito animal, pero no solté el metal hasta que cedió con un chasquido. El caballo salió disparado, casi atropellándome, y yo rodé por el suelo hacia la salida, tosiendo humo negro, con la piel del antebrazo quemada y la ropa chamuscada. Cuando llegaron los bomberos del pueblo vecino y todo se controló, me encontraron sentada en el suelo, temblando de shock, con el brazo envuelto en una toalla mojada que me había puesto una cocinera. ¿Y qué hizo mi madre cuando salió de la casa? Corrió. Pero no hacia mí. Corrió hacia Berenice, que estaba sentada en el pasto, limpia, sin un rasguño, llorando por el susto. Mi niña. Mi niña preciosa, qué horror. Gritaba mamá, abrazando a mi hermana. ¿Estás bien? ¿Te quemaste? Traigan agua con azúcar para Berenice, se va a desmayar de la impresión. Llamen a un médico. Yo me levanté sola, tambaleándome. Me subí a mi vieja camioneta y conduje yo misma hasta el hospital del pueblo, con una mano en el volante y la otra palpitando como si tuviera un corazón propio lleno de agujas de fuego. La única persona que llegó al hospital 2 horas después fue la abuela Socorro. Entró en la sala de urgencias con su bastón, caminando despacio pero con una furia en los ojos oscuros que daba miedo. Se acercó a mi camilla, miró mi brazo vendado, olió el humo en mi cabello y luego me miró a los ojos. No me tuvo lástima. Me tuvo respeto. Lobero no come loba, y el fuego no quema al oro, me dijo con su voz rasposa, apretando mi mano sana. Hoy demostraste quién es la verdadera patrona de la esperanza, Mireia. Ellas tienen el apellido, pero tú tienes el coraje. Mamá dice que fue un accidente, murmuré, bajo el efecto de los analgésicos, con la voz pastosa. Tu madre es ciega por conveniencia, sentenció la abuela, golpeando el suelo con el bastón. Escúchame bien, Mireia. Hay gente que nace para gastar la herencia y gente que nace para crearla y protegerla. Tú eres de las que crean. Y yo no voy a dejar que los cuervos se coman tu cosecha. Te lo juro. En ese momento no entendí del todo lo que quería decir. Pensé que eran palabras de consuelo de una anciana cariñosa. Pero ahora, sentada en la oscuridad del establo, con la abuela recién enterrada y el brazo palpitando con un dolor fantasma en la cicatriz, esas palabras resonaban como una profecía bíblica. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, sacándome de mis recuerdos violentamente. Era un mensaje de texto de Berenice, a pesar de que estaba durmiendo en la casa principal a solo 100 metros de distancia. Mireia, mañana temprano quiero que quites ese cuadro viejo de la Virgen de Guadalupe en la sala. Es súper, naco, corriente, y da malas vibras. Ah, y dile a los peones que no hagan ruido con el tractor antes de las 11 de la mañana, necesito mi beauty sleep. No quiero oír ni un mugido. Miré la pantalla brillante en la oscuridad. Naco. Malas vibras. Beauty sleep. La Virgen de mi abuela, que había protegido esta casa por 50 años, ahora era corriente. No respondí. Me levanté, sacudí la paja de mis pantalones y salí a la noche fresca. Miré hacia la casa grande, donde las luces de la habitación de Berenice aún estaban encendidas, proyectando una sombra larga sobre el patio. Disfruta tu sueño de belleza, hermana, susurré al viento nocturno. Porque el despertar va a ser muy brusco. Los 3 días siguientes al funeral fueron un infierno a cámara lenta, una tortura psicológica diseñada para romperme. Berenice no esperó ni a que la tierra de la tumba se asentara para comenzar su reinado de terror. Se paseaba por la propiedad no como quien respeta un legado sagrado, sino como un conquistador extranjero que evalúa su botín de guerra. El martes por la mañana, trajo a un hombre.
se llamaba Marcelo, un arquitecto conceptual de la ciudad, un tipo pretencioso con gafas de montura gruesa de colores, mocasines sin calcetines y pantalones demasiado cortos para un rancho donde hay víboras y espinas. Lo vi pasearse con Berenice, señalando con gestos amplios y despectivos nuestras estructuras centenarias. Aquí podemos tirar este granero viejo, decía Marcelo, gesticulando como si espantara moscas. La madera vieja se ve deprimente, huele a pobreza. Pondremos un deck de yoga de teca importada con vista al atardecer. Y esos corrales, el olor es ofensivo. Hay que moverlos a 3 kilómetros, lejos de la zona de huéspedes, premium. O mejor, eliminar el ganado y dejar solo un par de caballos para las fotos. Exacto, Marcelo. Eres un genio. Respondía Berenice, colgándose de su brazo y riendo. Quiero que todo sea Instagramable. Quiero borrar esa vibra de rancho pueblerino y sucio. Quiero minimalismo rústico chic. Yo los observaba desde la ventana de la oficina, intentando cuadrar las cuentas del mes con manos temblorosas. Las deudas de la abuela por sus tratamientos médicos de cáncer habían sido altas, pero el rancho era rentable gracias a mi gestión austera. Sin embargo, Berenice no preguntaba por números, ni por producción de leche, ni por la salud del ganado. Solo hablaba de estética y de cómo purificar el espacio. El miércoles fue el día en que cruzaron la línea roja. El día del árbol. En el centro del patio principal, frente a la casona, se alzaba un roble gigantesco, majestuoso. Tenía más de 100 años. Mi bisabuelo lo había plantado el día que compró estas tierras. Su sombra inmensa había cobijado las bodas, los bautizos y los velorios de 4 generaciones de mi familia. Para mí, y para los trabajadores, ese árbol era el corazón latente de la esperanza. Estaba revisando unos inventarios de vacunas con don Rogelio cuando escuchamos el ruido inconfundible y agresivo de una motosierra arrancando. El sonido era agudo, violento, desgarrando la paz de la mañana. Don Rogelio y yo nos miramos con alarma y corrimos hacia el patio, dejando los papeles volar. Allí estaba uno de los peones nuevos, un muchacho joven que no sabía la historia del lugar, con la motosierra encendida, acercándose al tronco rugoso del roble. Berenice estaba en el porche, con su taza de café en la mano y bata de seda, dirigiendo la operación como una directora de orquesta macabra. ¡Alto! Grité con todas mis fuerzas, corriendo y poniéndome físicamente entre el árbol y la sierra, con los brazos abiertos. ¡Apaga eso! El muchacho apagó la máquina, asustado por mi grito. ¿Qué demonios crees que haces? Le grité a Berenice, sintiendo la sangre hervir en mis sienes, latiendo con fuerza. «Ay, Mireia, qué dramática eres siempre», dijo ella, poniendo los ojos en blanco y dando un sorbo a su café. Marcelo dice que el árbol tapa la fachada de la casa y quita luz natural. Necesitamos luz perfecta para las fotos del brochure del hotel. Además, tira muchas hojas en otoño y ensucia el cofre de mi camioneta. ¿Ensucia tu camioneta?, repetí, incrédula, sintiendo que el mundo se volvía loco. Berenice, este roble lo plantó el bisabuelo. Es sagrado. Es un ser vivo. No puedes cortarlo solo porque te da flojera barrer hojas o porque quieres una foto. Corrección, hermanita. Puedo cortarlo porque soy la dueña. O lo seré oficialmente el sábado cuando el licenciado Fausto lea el testamento. Así que quítate de en medio o te cobro el tiempo perdido del jardinero. Miré a mi madre, que estaba sentada en una mecedora cerca, leyendo una revista de sociales, ignorando el conflicto. Mamá, por favor, dile algo. Van a matar al roble. Es el árbol donde te tomaste las fotos de tu boda. Hortensia bajó la revista lentamente y suspiró, como si yo fuera una niña pequeña y molesta haciendo un berrinche por un dulce. Mireia, por Dios, no seas conflictiva y sentimental. Es solo un árbol viejo y lleno de plagas. Tu hermana tiene visión de futuro, visión empresarial. Ella quiere modernizar esto, traer turismo de clase. Tú siempre estás aferrada al pasado, a lo sucio, a lo viejo. Déjala trabajar. Ella sabe lo que hace, ha viajado por el mundo.
¿Sabe lo que hace? Mi voz tembló de rabia y dolor. Mamá, ella no sabe distinguir una vaca de un toro. Ella cree que la leche viene del supermercado en cartón. Este rancho se va a ir a la quiebra en 6 meses si la dejas hacer estas estupideces. Berenice bajó los escalones del porche, acercándose a mí hasta que pude oler su perfume caro, dulce y empalagoso, invadiendo mi espacio personal. Escúchame bien, garrapata, susurró, con un veneno en la voz que solo yo podía oír. Sé que estás celosa. Sé que te duele en el alma que tú te partiste el lomo aquí trabajando como burro y yo me voy a quedar con todo sin romperme una uña. Pero así es la vida. Algunos nacen estrellas y otros nacen estrellados. Tú naciste para servirme. Así que, o te quitas, o te juro que cuando tenga los papeles el sábado, te vas a ir de aquí sin un solo centavo, con una mano adelante y otra atrás. Miré el árbol, sus ramas extendidas como brazos protectores. Miré a mi madre, que había vuelto a su revista. Miré a don Rogelio, que tenía la mano en el sombrero, los ojos llenos de impotencia y una rabia silenciosa. Entendí entonces que no podía salvar el árbol con palabras. No podía salvar el rancho apelando a su conciencia o a sus recuerdos, porque simplemente no los tenían. Necesitaba un arma más fuerte. Necesitaba la verdad nuclear. Está bien, dije, dando un paso atrás, bajando los brazos. Mi voz sonó extrañamente calmada, casi aterradora. No lo corten hoy. Esperen al sábado. Si el sábado sigues siendo la dueña después de la lectura legal, puedes hacer leña con él si quieres. Puedes quemarlo todo. Berenice sonrió triunfante, creyendo que me había sometido. Trato hecho. Unos días más no importan. Disfruta tu sombrita mientras puedas, Mireia. Tómate una foto de despedida. Me di la vuelta y caminé hacia mi oficina con paso firme. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Entré, cerré la puerta con llave y saqué mi teléfono. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de adrenalina, mientras marcaba el número de memoria. ¿Bueno? Contestó una voz grave y ronca al otro lado. Licenciado Fausto, dije. Soy Mireia. Berenice quiere cortar el roble. Ya empezó a destruir cosas. No puedo esperar más. Hubo un silencio al otro lado de la línea. El licenciado Fausto había sido el abogado y amigo de confianza de la abuela durante 40 años. Tranquila, muchacha, dijo él con voz calmada. No dejes que corten nada importante. ¿Tienes la carpeta roja? Sí. La tengo en la caja fuerte, escondida bajo el piso flotante. Bien. No digas nada aún. Deja que crean que ganaron. Deja que suban su ego hasta el cielo. Deja que inviten a todo el pueblo si quieren para presumir. Cuanto más alto suban, más dura será la caída. Nos vemos el sábado a las 10. ¿Y Mireia? Sí, licenciado. Lleva tus botas puestas y la cabeza alta. Vas a necesitar estar firme cuando el mundo de fantasía de ellas se derrumbe sobre sus cabezas. Colgué el teléfono. Me senté en el suelo, sobre las tablas de madera que ocultaban mi secreto, abracé mis rodillas y por primera vez en días, sonreí de verdad. Una sonrisa de lobo. Mientras esperaba que llegara el sábado, contando las horas como un preso cuenta los días para su libertad, mi mente voló inevitablemente a aquel día de mayo de 2021. El día secreto que cambió mi destino y el de esta familia sin que nadie más lo supiera. Era una tarde calurosa y seca, en plena pandemia. El mundo estaba detenido, pero en el rancho seguíamos trabajando porque el ganado tenía que comer. Berenice había llamado a la abuela llorando histéricamente por teléfono. Decía que tenía una emergencia de vida o muerte. La emergencia, como descubrimos después, resultó ser una deuda de tarjeta de crédito y préstamos personales que ascendía a 800,000 pesos. Había gastado en viajes a Tulum para crear contenido, ropa de marca y fiestas privadas para mantener su imagen de niña rica en redes sociales mientras sus ingresos reales eran cero.
Ahora los bancos y unos prestamistas dudosos la amenazaban. La abuela Socorro, que en ese entonces todavía estaba fuerte de cuerpo y mente, colgó el teléfono con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de tristeza infinita y decepción absoluta. Se le habían caído los años encima en un segundo. Quiere que hipoteque una parte del rancho, las tierras del norte, para pagar sus caprichos, me dijo la abuela, sentada en su sillón de cuero, mirando por la ventana hacia los campos. ¿Y qué vas a hacer, abuela? Pregunté, temerosa. Sabía que mi madre presionaría hasta el cansancio para que lo hiciera, diciendo que la familia es primero. Lo que debí hacer hace años, respondió ella con firmeza. Se levantó, tomó su bastón de roble y se puso su chal. Mireya, prepara la camioneta. Vamos a la ciudad, a Guadalajara. Y escúchame bien, no le digas a nadie. Ni a tu madre, ni a los peones, ni a tu sombra. A nadie. Condujimos 2 horas en silencio tenso hasta la notaría del licenciado Fausto en el centro de Guadalajara. Yo pensé que íbamos a arreglar lo de la hipoteca para salvar a Berenice. Pero cuando entramos a la oficina privada, con sus estantes llenos de libros de leyes encuadernados en piel y olor a tabaco y caoba, la abuela dio una orden diferente. Fausto, quiero hacer una donación, dijo ella, directa como una bala, sentándose frente al escritorio. ¿Para ayudar a Berenice? Preguntó el abogado, sacando una pluma dorada. No, la abuela golpeó el suelo con su bastón, haciendo un sonido seco. Para proteger la tierra de ella. Quiero donarle todo a Mireya. El casco de la hacienda, las 500 hectáreas, el ganado, la marca, los tractores. Todo. Me quedé helada, incapaz de respirar. Abuela, no. Mamá se va a morir si haces esto. Berenice te va a odiar, nos va a odiar a las dos, balbuceé, sintiendo pánico. Ellas ya me ven como un cajero automático, no como una madre o abuela, dijo ella con amargura, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Mireya, tú eres la única que ama esta tierra. Tú la trabajas. Si me muero y dejo un testamento normal, tu madre convencerá a un juez, o te chantajeará emocionalmente llorando para que le des todo a tu hermana. Y en 2 años, te lo firmo, la esperanza, será un fraccionamiento, un estacionamiento o estará vendida a pedazos para pagar deudas de juego. Pero, doña Socorro, intervino el licenciado Fausto, con prudencia y preocupación profesional, si hace esto ahora y ellas se enteran, le harán la vida imposible los años que le queden. Será una guerra. Por eso no vamos a hacer una donación simple. Vamos a hacer una donación de nuda propiedad con reserva de usufructo vitalicio, explicó la abuela, demostrando que sabía más de leyes y de la vida de lo que aparentaba. Fausto, redáctalo así, yo sigo siendo la dueña, en uso y disfrute hasta que deje de respirar. Yo mando. Yo cobro las rentas. Yo tomo las decisiones. Pero el título de propiedad, la raíz, la titularidad legal, pasa a nombre de Mireya hoy mismo. Cuando yo muera, el usufructo se extingue automáticamente y Mireya se consolida como dueña absoluta. Sin juicios sucesorios, sin testamentos que se puedan impugnar, sin que nadie pueda meter las manos. Firmé los papeles con la mano temblorosa, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre mis hombros. Me sentía como si estuviera cometiendo un crimen o una conspiración, pero al ver la paz y el alivio en el rostro de mi abuela al firmar, supe que era un acto de justicia divina. Toma esto, me dijo la abuela al salir de la notaría, entregándome una carpeta de plástico rojo brillante que contenía la escritura original con el sello notarial en relieve. Escóndela. Entiérrala si es necesario. Y júrame por la memoria de tu padre que no la sacarás hasta que sea absolutamente necesario. Hasta que intenten robarte lo que es tuyo o echarte a la calle. Lo juro, abuela. Recuerda, mija, el papel mata a la lengua. Deja que hablen, deja que planeen, deja que sueñen. Tú tienes la firma. Tú tienes la tierra. Volviendo al presente, al viernes por la noche antes de la lectura, saqué la carpeta roja de su escondite secreto bajo las tablas sueltas de mi armario. Pasé los dedos por el sello en relieve,
sintiendo la textura del papel. 14 de mayo de 2021. Era mi escudo y mi espada. Afuera, escuché risas estridentes y música. Berenice había organizado una prefiesta en el porche. Había invitado a algunos amigos que llegaron de la ciudad y a un par de vecinos ricos a los que quería impresionar. Por la nueva dueña de la esperanza. Brindó alguien con voz pastosa. Salud. Gritó Berenice, eufórica. Y por el futuro spa. Adiós a las vacas apestosas. Hola millones. Me acerqué a la ventana de mi cuarto a oscuras y miré a través de las cortinas. Mi madre reía con ellos, sirviendo tequila, feliz de ser el centro de atención, viviendo su juventud a través de su hija favorita. Don Rogelio estaba en la oscuridad, cerca de los establos, vigilando como un perro guardián fiel que sabe que los lobos ya están dentro de la casa cenando en la mesa. Salí sigilosamente por la puerta trasera y fui hasta donde estaba él, entre las sombras. Don Rogelio, le susurré. Él se sobresaltó, llevándose la mano al cuchillo que llevaba al cinto, pero al verme se relajó y se quitó el sombrero. Niña, ¿qué hace aquí? Esos de allá están muy borrachos y pesados. Necesito un favor grande. Mañana a las 10 de la mañana, quiero que reúna a todos. Absolutamente a todos. A los 30 peones, a las cocineras, al tractorista, al veterinario auxiliar. A todos. La señora Berenice dijo específicamente que no quería ver a la servidumbre cerca de la casa principal mañana durante la lectura, dijo él con preocupación genuina. Dijo que dábamos mala imagen. No me importa lo que dijo Berenice. Dígales que la nueva dueña va a hacer un anuncio importante que afecta sus empleos. Y quiero que se paren frente al porche, en el patio. Quiero testigos. Muchos testigos. Don Rogelio me miró a los ojos fijamente. La luz de la luna llena se reflejaba en mis pupilas, y creo que vio algo allí que le recordó a Doña Socorro en sus mejores tiempos. Una determinación de acero inoxidable. ¿Va a pelear, niña?, preguntó, y una sonrisa lenta y cómplice comenzó a formarse bajo su bigote blanco. No, don Rogelio, respondí, apretando la carpeta roja contra mi pecho. No voy a pelear. Voy a ejecutar una sentencia. Mañana a las 10, ahí estaremos, firmes como postes, prometió, poniéndose el sombrero. Regresé a mi cuarto. Puse mi alarma. Planché mi mejor camisa blanca de algodón y lustré mis botas viejas con grasa hasta que brillaron como espejos negros en la oscuridad. Mañana no sería la hermana sucia, sumisa y callada. Mañana sería la patrona. El sábado amaneció con un sol brillante, cruel y revelador, típico de los altos de Jalisco. El calor hacía vibrar el aire desde temprano, prometiendo un día sofocante. A las 9:55 de la mañana, el porche de la casa grande parecía el escenario de una obra de teatro mal producida. Berenice había ordenado colocar un sillón de mimbre grande, casi como un trono, en el centro de la terraza elevada, adornado con cojines nuevos. Se sentó allí, cruzando las piernas, con un vestido de lino blanco inmaculado y un sombrero de ala ancha, pareciendo una turista en su propia casa. Mi madre estaba a su derecha, de pie, rígida como una dama de compañía fiel. El arquitecto, Marcelo, estaba a su izquierda, sosteniendo los planos enrollados del futuro, glamping, como si fueran las tablas de la ley. Frente a ellos, en el patio de tierra, se habían congregado los trabajadores tal como pedí. Estaban los vaqueros con sus sombreros en la mano, las mujeres de la cocina con sus delantales manchados de harina, y don Rogelio al frente, con los brazos cruzados sobre el pecho, serio como una tumba. También habían llegado algunos vecinos curiosos que olían el drama y, por supuesto, el licenciado Fausto, que se mantenía a un lado, abrazando su maletín de cuero viejo con una expresión impasible e ilegible. Yo me quedé atrás, apoyada en el marco de la puerta principal, en la sombra, observando. Llevaba mis jeans limpios, mi camisa blanca impecable abotonada hasta arriba y mis botas recién lustradas. Tenía la carpeta roja en la mano, pero la mantenía pegada a mi pierna, discreta, casi invisible. «Buenos días a todos», exclamó Berenice,
levantando una copa de jugo de naranja. Me alegra ver que todos están aquí, aunque no los convoqué. Pero bueno, es bueno que conozcan a su nueva jefa y benefactora desde el primer día. Hubo un murmullo incómodo y bajo entre los trabajadores. Nadie respondió. Nadie sonrió. Como saben, continuó ella, sin inmutarse por el silencio hostil, mi abuela ha fallecido. Y como dicta la tradición, la lógica y la ley natural, yo, siendo la primogénita, la mayor y la más cosmopolita y preparada para los negocios modernos, asumo el control total de La Esperanza. Mi madre asintió vigorosamente, sonriendo a la multitud con nerviosismo. Eso es, mi hija, exclamó Hortensia, aplaudiendo sola. Tu abuela estaría tan orgullosa de verte ahí sentada. Berenice se puso de pie, dejando la copa, y caminó hacia la barandilla del porche, mirando hacia abajo a la gente. Habrá cambios, muchos cambios, anunció, su voz endureciéndose. He notado mucha ineficiencia, mucha pereza. Mucha gente parada sin hacer nada. A partir del lunes, quiero ver resultados. Y para empezar, vamos a cambiar el nombre. La Esperanza suena muy anticuado, muy de pueblo. A partir de ahora, esto se llamará Hacienda Berenice y Spa Wellness Center. Los peones se miraron entre sí, ofendidos hasta la médula. Cambiar el nombre de un rancho con 100 años de historia era como escupir en la tumba de los ancestros. Además, siguió Berenice, señalando a don Rogelio con un dedo acusador, esos uniformes sucios se acabaron. Quiero a todo el staff vestido de blanco, limpio. Y los que no sepan leer o escribir, o no puedan hablar con los turistas, bueno, tendremos que evaluar su permanencia. No quiero gente ignorante en mi hotel. Don Rogelio dio un paso adelante, su cara roja de ira contenida, las venas del cuello marcadas. Señorita Berenice, dijo con voz grave que retumbó en el patio, yo llevo aquí 40 años. Sé leer el cielo para saber cuándo va a llover y sé leer el ganado para saber cuándo va a parir. Eso vale más aquí que sus papeles y su inglés. Cuidado con el tono, Rogelio. Intervino mi madre, chillando. No se te olvide con quién hablas. Ella es la dueña. Te puede correr ahora mismo. Fue entonces cuando Berenice me vio. Yo había dado un paso hacia la luz, saliendo de la sombra. Su mirada se clavó en mí y una sonrisa maliciosa y cruel curvó sus labios. Y hablando de cambios de personal necesarios, dijo Berenice, girándose completamente hacia mí para que todos pudieran ver el espectáculo final. Tengo un anuncio especial. El patio quedó en silencio absoluto. Hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar para escuchar. Mireya, dijo ella, paladeando cada sílaba como si fuera un dulce, he estado revisando los libros de cuentas que llevas. Y francamente, no me gusta tu estilo. Eres demasiado blanda con los empleados, demasiado amiga de la servidumbre y demasiado tacaña con las inversiones. Además, tu presencia aquí genera mala vibra. Siempre con esa cara de víctima, de mártir. ¿A dónde quieres llegar, Berenice? Pregunté, mi voz clara, fuerte y estable, resonando en el patio sin temblar. ¿A qué estás despedida?, soltó ella, riendo, esperando que me derrumbara. Ya no necesitamos una administradora pueblerina. Marcelo se encargará de la obra y yo de las finanzas. Así que, hermanita, te hago el favor de liberarte de tu carga. Puedes irte a la ciudad, buscarte un marido, o lo que sea que haga la gente gris como tú. Mi madre se acercó a mí, poniendo una mano en mi brazo, fingiendo compasión materna para el público. Es lo mejor, Mireya, créeme. Aquí siempre chocan. Es mejor que te vayas y hagas tu vida. Te conseguí un cuarto en renta en el pueblo, un cuartito barato cerca de la iglesia. Yo te pagaré el primer mes de renta para que no digas que no te ayudo. Sentí la mirada de los 30 trabajadores en mi espalda. Sentí la humillación que ellas querían infligirme, querían quebrarme públicamente, echarme como a un perro sarnoso de la casa que yo había mantenido en pie con mi sudor y sangre. Berenice volvió a sentarse en su trono de mimbre, victoriosa, cruzando las piernas.
Tienes 2 horas para sacar tus trapos viejos de mi casa, sentenció, mirando su reloj. Y deja las llaves de la camioneta en la mesa. Esa es propiedad de la empresa. Largo de mi rancho. Respiré, hondo. El aire olía a jazmín, a tierra seca y a estiércol. El olor de mi hogar. ¿Largo de tu rancho? Repetí, empezando a reír. Fue una risa baja, genuina, que nació de las entrañas. Una risa que desconcertó a todos. Berenice frunció el ceño, borrando su sonrisa. ¿De qué te ríes, estúpida? ¿Estás histérica? ¿Te volviste loca? Caminé despacio hasta el centro del porche. Mis botas hacían un sonido pesado, rítmico y autoritario sobre la madera vieja, clac, clac, clac. Me detuve frente a la mesa de centro de cristal donde Berenice tenía su copa. Me río, dije, mirando a mi madre directamente a los ojos, porque están repartiendo un pastel que ya se comieron hace 3 años. Están brindando con botellas vacías. Levanté la carpeta roja. El sol le dio de lleno, haciéndola brillar como una señal de advertencia, como un semáforo en rojo. Mamá, ¿no viste la fecha de 2021 en mi escritura? Pregunté, suavemente. Mi madre palideció, su abanico se detuvo en el aire. ¿De qué hablas? ¿Qué escritura? Preguntó Hortensia, con la voz temblorosa, sintiendo que el suelo se movía. Berenice se levantó de un salto, derramando su jugo. Seguro es una falsificación. Es una trampa. No le hagan caso. Licenciado Fausto, lea el testamento de una vez y eche a esta loca con la policía si es necesario. El licenciado Fausto, que había estado esperando este momento con la paciencia de un santo, dio un paso adelante. Se ajustó las gafas, caminó hacia el centro y abrió su maletín con un chasquido seco. No es necesario leer el testamento completo, doña Berenice, dijo Fausto con voz calmada y profesional. Porque el testamento solo reparte los bienes que la difunta poseía al momento de su muerte. Pues esto era de ella. Gritó Berenice, histérica. Todo esto. La casa, la tierra, las vacas. Incorrecto, dijo Fausto, cortante. Tomó la carpeta roja de mi mano, la abrió y sacó el documento oficial con los sellos holográficos del registro público de la propiedad. Mireya, ¿haces los honores, o lo hago yo? Hágalo usted, licenciado. Quiero que se escuche claro hasta la carretera, dije, cruzándome de brazos. Fausto carraspeó y comenzó a leer con voz de barítono. Escritura pública número 1405. Contrato de donación de bien inmueble con reserva de usufructo vitalicio. Celebrado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 14 de mayo de 2021. La C. Socorro Méndez, viuda de García, en adelante, la donante, transmite a título gratuito, puro y simple, la nuda propiedad de la finca rústica denominada La Esperanza, con una superficie de 500 hectáreas, a favor de su nieta, la C. Mireya García, en adelante, la donataria. El silencio que siguió fue absoluto, pesado. ¿Qué significa eso en español? Balbuceó mi madre, agarrándose el pecho como si le fuera a dar un infarto. Significa, señora Hortensia, explicó el abogado, cerrando la carpeta con un golpe seco, que desde hace 3 años, la dueña legal de esta tierra, de esta casa, de cada vaca y de cada árbol, es Mireya. Su madre, doña Socorro, solo conservó el derecho de vivir aquí hasta su muerte. Al morir la semana pasada, ese derecho se extinguió. La propiedad de Mireya ahora es plena, absoluta e incuestionable. No. El grito de Berenice fue desgarrador, animal. Se lanzó sobre la mesa, tirando las copas y los planos, e intentó arrebatarle el papel al abogado. Es mentira. Tú la obligaste. La abuela estaba senil. Es fraude. Voy a impugnar esto. Yo la intercepté antes de que tocara al abogado. Agarré su muñeca con mi mano, una mano fortalecida por años de cargar pacas de heno, inyectar ganado y sujetar caballos. Ella intentó soltarse, forcejeando, pero no pudo.
La diferencia de fuerza física entre una mujer de campo y una de gimnasio era ridícula. La abuela estaba perfectamente lúcida, dije, mirándola a los ojos, a centímetros de su cara. Lo hizo el día que casi le robas para pagar tus deudas de juego y ropa en 2021. ¿Te acuerdas? Ella te salvó de la cárcel pagando una parte, pero decidió salvar el rancho de ti para siempre. Solté su mano con asco y ella tropezó hacia atrás, perdiendo el equilibrio en sus tacones, y cayó sobre el polvo del piso, manchando su vestido blanco. Mamá, haz algo, gimió Berenice desde el suelo, llorando, pero esta vez eran lágrimas de verdad, lágrimas de rabia, de pérdida y de terror financiero. Me está robando mi herencia. Mi madre me miró, con los ojos desorbitados, buscando una salida. Mireia, hija, no puedes hacernos esto. Es tu hermana. Ella tenía planes, el proyecto del hotel, ya pagamos el anticipo al arquitecto, pedimos préstamos. Nos van a arruinar. Ese es problema de ustedes, respondí fríamente. Ustedes apostaron con dinero que no tenían, sobre una tierra que no era suya. Y hablando de planes, tengo mis propios anuncios. Me giré hacia los trabajadores, que ahora sonreían abiertamente, dándose codazos. Don Rogelio se había quitado el sombrero y lo agitaba en el aire. Don Rogelio. Grité. A la orden, patrona. Respondió él, y la palabra, patrona, sonó como música celestial, como un trueno de justicia. Nadie va a usar uniforme blanco ridículo. Y el nombre del rancho se queda como La Esperanza. Y ese árbol, señalé el roble, ese árbol no se toca. Si alguien le arranca una sola hoja, se las verá conmigo. Los peones estallaron en aplausos, chiflidos y vítores. ¡Viva la patrona!, gritaron algunos, lanzando sombreros al aire. Volví a mirar a mi madre y a mi hermana. Berenice estaba hecha un ovillo en el suelo, sollozando. Mi madre parecía haber envejecido 20 años en 5 minutos. Ahora, dije, bajando la voz para que solo ellas me escucharan, con una frialdad que me asustó a mí misma, hablemos de quién se tiene que ir. La escena en el porche se disolvió rápidamente. El arquitecto, Marcelo, al ver que el dinero y el proyecto se habían evaporado como agua en el desierto, murmuró una excusa cobarde sobre una reunión urgente, se subió a su auto deportivo y salió quemando llanta, dejando a Berenice sola tirada en el piso. Quedamos nosotras tres, mi madre, mi hermana, que ya se había levantado y se sacudía el polvo con rabia, y yo. Nos sentamos en la sala, bajo la mirada severa de los retratos de mis abuelos. Esto es una traición sucia, dijo mi madre, sentándose pesadamente. Tu propia sangre, Mireia. Dejar a tu hermana en la calle. ¿Cómo vas a dormir tranquila sabiendo que destruiste a tu familia? Voy a dormir excelente, mamá, le dije, sirviéndome un vaso de agua. Probablemente mejor que en años, porque ya no tendré la pesadilla recurrente de que Berenice venda el techo sobre mi cabeza para comprarse bolsas. Necesito dinero, Mireia, interrumpió Berenice, secándose el rímel corrido que le daba aspecto de mapache. Tengo deudas. Deudas serias. Debo casi 1 millón de pesos. Contaba con la venta de los terrenos del norte para pagar a los prestamistas. Si no pago, me van a demandar, o algo peor. La miré. Por un segundo, vi a la niña pequeña con la que jugaba a las muñecas antes de que el favoritismo tóxico de mi madre nos envenenara. Pero luego recordé el incendio. Recordé cómo me llamó, garrapata, y, empleada, hace apenas 1 hora frente a todos. Te voy a hacer una oferta, dije, sacando una hoja de papel de mi bolsillo. Porque a diferencia de ustedes, yo no disfruto viendo a la gente sufrir, aunque se lo merezcan. Ellas me miraron con una chispa de esperanza. Primero, mamá, te puedes quedar aquí. Esta es tu casa, naciste aquí. Pero ya no eres la dueña, ni la que manda. Ocuparás el cuarto de huéspedes de la planta baja, el que da al jardín. Yo me mudo a la habitación principal, la de la abuela, y ocuparé su oficina. Y no tendrás acceso a las cuentas del rancho.
Te daré una mensualidad fija para tus gastos personales, medicinas y comida. Nada más. Ni un peso extra para regalos o rescates a Berenice. Si no te gusta, puedes irte con ella. Hortensia abrió la boca para protestar, indignada, pero la cerró al ver mi cara de piedra. Sabía que era eso o el asilo público. Segundo, Berenice. No te voy a dar dinero. No voy a pagar tus deudas de lujos. No voy a vender ni un metro de tierra. Entonces me estás matando. Chilló ella. Me van a meter a la cárcel. Déjame terminar. No te voy a dar dinero regalado, pero te voy a dar trabajo. ¿Trabajo? Preguntó ella con asco genuino. ¿Aquí? ¿De qué? Sí. Necesitamos a alguien que maneje las ventas en línea de nuestros productos orgánicos. Quesos, cajeta, miel. Eres buena con las redes sociales, ¿no? Úsalas para algo útil por primera vez. Te pagaré un sueldo base, igual al de cualquier administrativo, más comisiones por ventas reales. Y puedes vivir aquí, en la casita vieja del jardinero al fondo del terreno, si pagas una renta simbólica y tus servicios. Berenice se puso roja de furia, temblando. ¿Quieres que sea tu empleada? ¿Que viva en la casita del jardinero que huele a humedad? ¿Estás loca? Soy Berenice García. Prefiero morirme de hambre que ser tu sirvienta. Como quieras, me encogí de hombros, indiferente. La oferta expira en 10 minutos. El portón está abierto. Puedes irte a la ciudad y explicarle a tus acreedores por qué la heredera millonaria no tiene un peso. O puedes tragarte tu orgullo, ponerte a trabajar y empezar a pagar tus propias deudas con dignidad. Berenice miró a mamá buscando apoyo, su salvavidas de siempre. Mamá, dile algo. Me está humillando. Haz algo. Hortensia miró a Berenice. Luego miró el rancho, la casa grande, los muebles cómodos, la seguridad que yo representaba. Y por primera vez en su vida, mi madre hizo un cálculo pragmático y egoísta. Berenice, dijo mamá con voz débil, bajando la mirada. Hija, tienes muchas deudas, y yo ya estoy vieja para mudarme a la ciudad a pasar carencias. Quizás deberías aceptar por un tiempo. La cara de traición de Berenice fue impagable. Su aliada incondicional, su creadora, acababa de cambiar de bando para salvarse a sí misma. Son unas brujas. Las dos, escupió Berenice con odio. Agarró su bolso Louis Vuitton y caminó hacia la salida. No necesito su caridad. Voy a triunfar por mi cuenta y se van a arrepentir de rodillas. Salió de la casa, llamó a otro Uber y se fue, levantando una nube de polvo que manchó sus zapatos una última vez. 6 meses después. El sol se pone sobre los campos de agave azul de La Esperanza, tiñendo todo de dorado y violeta. Estoy sentada en el porche, en la misma silla de mimbre que usaba la abuela. Tengo mis botas puestas, llenas de tierra fresca, y descanso los pies sobre la barandilla, mirando cómo don Rogelio cierra los corrales y las vacas mugen tranquilas. Berenice nunca volvió. Su orgullo pudo más que su necesidad. Me enteré por chismes del pueblo que tuvo que vender su coche, su ropa y mudarse a un departamento minúsculo en una zona peligrosa de la ciudad. Trabaja de recepcionista en un gimnasio y vende suplementos dudosos en Instagram para sobrevivir. No la he bloqueado, pero ella a mí sí. Mamá sigue aquí. Ha envejecido mucho. La pérdida de poder la afectó más que la muerte de su propia madre. Cumple mis reglas, aunque a regañadientes. A veces la escucho hablando por teléfono con Berenice a escondidas, llorando bajito, quejándose de que soy muy estricta y tacaña. Pero cuando entro al cuarto, cuelga rápido y me sonríe con miedo. ¿Sabe quién firma los cheques ahora? El rancho está prosperando como nunca. Con el dinero que Berenice quería gastar en un spa inútil, compré maquinaria nueva, mejoré el sistema de riego y contraté a más gente del pueblo. Hemos empezado a exportar queso artesanal a Estados Unidos.
Miro el roble gigante en medio del patio. Sus ramas se mecen con el viento suave de la tarde. Sigue ahí, fuerte, inamovible, dando sombra a quien la merece, testigo mudo de mi victoria. A veces, la gente me pregunta si fui demasiado dura. Si debí haber ayudado a mi hermana a pagar sus deudas por la familia. Pero luego miro mi brazo, donde la cicatriz de la quemadura todavía brilla tenue bajo el sol, y recuerdo las palabras de la abuela Socorro. El fuego prueba el oro, la miseria prueba a los amigos, y la herencia prueba el alma. Bebí un sorbo de mi café de olla y sonreí hacia el horizonte. La abuela tenía razón. El papel le ganó a las promesas vacías. Y la empleada, la garrapata, resultó ser la única capaz de ser la verdadera patrona. Aquí, en la tierra roja de Jalisco, lo único que importa es quién está dispuesto a ensuciarse las botas y sostener la mirada. Y las mías están llenas de barro, pero estoy parada firme sobre mi propia tierra.